el oráculo. Mientras las potencias intentan de alguna manera sostener treguas con alfileres, los hechos en Oriente Medio demuestran que la paz hoy está muy lejos. Hoy vamos a poner bajo la lupa en una nueva mañana la alarmante pérdida de control sobre los inventarios nucleares en Irán, confirmada por la ONU, el brutal impacto de drones que transformó el principal aeropuerto en Kuwait en un escenario de caos y la trágica realidad que hoy viven las personas en el sur del Líbano, donde las fuerzas de paz de las Naciones Unidas están pagando además con sangre los platos rotos de una guerra sin cuartel. Bienvenidos a esta entrega. Nicolás, comencemos por la frontera sur del Líbano, por nuestros hermanos libaneses. Se negociaba un acuerdo de alto al fuego el día de ayer en Washington, toda la semana, que planteaba zonas piloto, controladas exclusivamente por el ejército libanés. Sin embargo, que Hezbollah ha rechazado tajantemente este pacto. Naim Qassem calificó las conversaciones de absurdas y condicionó todo a una retirada total y completa de las fuerzas de defensa de Israel. ¿Qué lectura le das a ese portazo diplomático y cómo presiona esto la situación militar del terreno? Nicolás Castillo. Bueno, el panorama es un entrampamiento absoluto, lo que estamos viendo. El primer ministro libanés, Nawaf Salam, intentó avanzar anunciando el despliegue de sus tropas en corredores libres de israelíes y de Hezbollah. Pero la realidad militar aplasta la diplomacia, es lo que hemos estado viendo en todo esto, que se han hecho tantos intentos a nivel diplomático, pero la diplomacia no ha sido, vamos a decir, la fortaleza de este conflicto, lamentablemente. Israel mantiene bajo ocupación extensas áreas en el sur y Benjamín Netanyahu ya dejó claro que no detendrá la ofensiva hasta neutralizar la amenaza de Hezbollah de cara a las elecciones de este año. Bueno. Que bueno, ha sido muy persistente Benjamín Netanyahu y bueno, ya hemos visto y estamos claros de las diferencias que ha habido entre él y Donald Trump. Eso es algo que ha quedado expuesto. No sabemos si al nivel de la conversación que se narró el otro día, ¿verdad? Porque no tenemos la certeza de eso, pero sí sabemos que diferencias ha habido, obviamente, porque Donald Trump ha dicho, estamos próximos a un acuerdo de paz, y entonces Benjamín Netanyahu ha dicho, bueno, está bien, pónganse ustedes de acuerdo, pero yo tengo objetivos que alcanzar. Mientras tanto, en el norte del río Litani, las brigadas de Israel continúan eliminando combatientes e incautando arsenales, lo que hemos dicho, que incluyen fusiles y misiles tierra-aire de corto alcance. Hezbollah responde advirtiendo también que el norte de Israel no será seguro mientras sigan los bombardeos. Es terrible lo que estamos viendo. Es un círculo vicioso donde los esfuerzos internacionales chocan de frente con la intransigencia militar de las partes. Intransigencia militar, esa es la palabra, lo que estamos viendo. Sí, pero yo creo, para ser justos, bueno, Hezbollah es un grupo terrorista, yo siempre he dicho que para mí los terroristas no deberían de existir, para mí que lo evaporaran. Ahora, ¿cuál es el problema? Israel ha hecho cosas con los civiles que la verdad cuesta de verdad apoyarlos. La peor falta, o la peor parte, digamos, Nicolás, de estos acuerdos la estamos viviendo la gente, lamentablemente, y también la están viviendo aquellos funcionarios de la ONU. A última hora del miércoles, proyectiles de mortero impactaron una posición en Finul, esto es cerca de Marjayoun, provocando la muerte de un casco azul serbio y dejando heridos a 2 militares españoles. Esto es de una gravedad extrema y ya se ha abierto una investigación oficial. No es un hecho aislado. Esa misma mañana se registró otra explosión cuya onda expansiva afectó los techos de la base Miguel de Cervantes, donde España lidera ese sector este con unos 650 militares. Desde que inició esta misión, España ya acumula 15 cascos azules caídos en cumplimiento del deber. El ataque demuestra el colapso absoluto de las garantías de seguridad en estas zonas de exclusión, cuando los proyectiles impactaron en la base de las Naciones Unidas, proyectiles israelíes. Queda en evidencia que el alto al fuego es inexistente y que la llamada continuidad de las operaciones de paz penden totalmente de un hilo, incrementando la condena internacional, pero sin lograr detener el fuego cruzado en el sureste libanés. Freddy Aguas Vivas, usted que analiza los conflictos en su justa dimensión geopolítica. Esta tregua rechazada, el ejército libanés tratando de meterse en el medio y proyectiles israelíes matando e hiriendo a soldados de la ONU. ¿Es esto ya, Freddy, de alguna manera un descontrol
del conflicto o es la crónica de una guerra anunciada que a nadie le interesa detener? Freddy Aguas Vivas. Mira, los intentos de diálogo desde el principio de la guerra han sido múltiples y han pasado por Qatar, han pasado por varios países. Por Pakistán también, ¿verdad? Que es el que más. Han pasado por Rusia, han pasado por China, porque aunque no lo han declarado, ha habido los intentos tanto de Xi Jinping como de Putin de hacer esfuerzos por la paz. Ahora, ¿por qué? Porque a cada una de estas naciones le interesa resolver el conflicto lo antes posible, porque hay una situación en el mundo que está siendo afectado por lo que es la travesía por el estrecho de Hormuz. Entonces, ¿por qué vemos esta insistencia de Netanyahu de boicotear los procesos de paz? Porque sencillamente él tiene un plan diferente. A esa guerra Estados Unidos fue con una planificación y unos objetivos. Y su aliado y uno a veces le decía el niño demandado a Israel de Estados Unidos, pero cuando uno ve la práctica, y decimos los marxistas que la práctica es el criterio de la verdad, cuando tú ves la práctica, resulta ser que no le interesa a Netanyahu para nada que se llegue a un acuerdo de paz. Pero Freddy, esto ya de que España perdió 15, no España, ojo, también España y la ONU, 15 cascos azules por proyectiles caídos de Israel. Es decir, Dominicana mata a 15 oficiales de la ONU y eso sería un escándalo en primera plana en todos los diarios. Lo hace Israel y mira no pasa absolutamente nada. Le echan agua tibia, le pasan un paño con pasta y se ignora una catástrofe tan. Un casco azul que haya muerto, uno solo, ya es un escándalo en cualquier escenario del mundo. Sin embargo, cuando se trata de Israel, a Israel hay que aguantarle todas las ñoñerías. Y yo te decía, yo creía que Israel era un estado títere de los Estados Unidos, el estado número 51 de Estados Unidos, Israel. Y de repente uno se da cuenta que quien dirige a Estados Unidos es Israel. Porque en este proceso que hemos descubierto en los últimos 3 o 4 meses, hemos visto cómo tiene una agenda absolutamente diferente Netanyahu y tiene Donald Trump una agenda diferente. Donald Trump está concentrado en buscar los intereses de Estados Unidos y de su familia. Pero este señor nada más está buscando sus propios intereses. Este señor es un preso, un reo, un prófugo de la justicia internacional. Y sabe que desde que termine la guerra va para la cárcel. ¿Y qué hace? Vamos a seguir matando gente. Mientras más matemos, más escándalos se arman y más problemas tenemos. Pero hay una cosa, Freddy, que me llama la atención. La ONU no es para defender. Ese es otro tema. La ONU está ahí como un ente neutro, vigilante. Las fuerzas militares del mismo Líbano, del mismo país, han tenido que retraerse ante la llegada de los israelíes. Pero que la ONU es una fuerza neutra, que no es beligerante, no están armados para agredir, sino solo pero tampoco es para que tú los mates, me imagino que no están ahí para eso tampoco. Están para defenderse, es solamente defensiva la misión. Sin embargo, cuando tú ves que viene una agresión, tú tienes que tirar para adelante. Pero fíjate la magnitud de la agresión, donde los muertos los pone la ONU. Israel no le importa esa vaina, Israel, y no hay vía de consecuencia para eso. Porque Estados Unidos tiene tanta doble moral, que procesa a Raúl Castro por un delito, entre comillas, el derribo de 2 avionetas de la CIA norteamericana, y entonces se le acusa de un hecho de hace 30 años. Pero resulta que mataron 2 o 3, iban en las avionetas. Y aquí en Irán matan a unos 165 niñas asesinadas con un misil. Y resulta que no se ha pedido ni siquiera abrir una investigación sobre este hecho. Pero la pregunta que yo me hago, ni siquiera. Nicolás, todo vale. Porque voy adelante y saco 1 millón de personas de donde viven. Voy adelante y mato 15 cascos azules, y mato niños, y mato ancianos. Todo vale, de verdad. Bueno, hay que ver el tema cuando tú dices que sacan 1 millón de personas, porque también si hay una zona que está en peligro y que puede ser afectada por la guerra y se puede sacar a estas personas
y reubicarla en una zona más segura, pues también eso yo entiendo que es válido. Pero no fue una reubicación ni fue un desalojo de parte del gobierno. Tuvieron que huir porque sus vidas estaban en peligro porque estaban avanzando las fuerzas israelíes. Sí, bueno, pero al final, para el tema de preservar sus vidas, se tomó quizás una medida, vamos a decir que un poco drástica, pero hubiese sido peor quedarse en el lugar. Entonces, es terrible todo lo que sucede con la guerra. Son muchas cosas. No, obviamente, hay un dicho que dice que en la guerra y en el amor todo Freddy, se vale. Pero entonces la ONU, y te lo pregunto también a ti, Nicolás, la ONU, bueno, tú estás en Nueva York, la ONU ya no sirve absolutamente para nada, porque nunca ha servido. La están alquilando, allá hay un letrero, se alquila el edificio de las Naciones Unidas ahí en Nueva York. Tú no has pasado, tú no has visto el letrero que porque además, están vendiendo. Freddy, además ser casco azul en su momento era algo del otro mundo. Es decir, tú llevar el uniforme de la ONU era casi rango de embajador. Sí. Sin embargo, no pasa absolutamente nada. Era respetable. Era respetable. Y la misma Naciones Unidas emitió una resolución y había que hacerla cumplir. Pero entonces, sí, había cierto respeto antes. Había criterios, pero sencillamente ha habido un deterioro de la autoridad de una manera tan descarada que las guerras que ha iniciado Donald Trump son guerras ilegales. Violan todo el derecho internacional, todo. Ellos no han respetado una sola de las normas del derecho internacional para conflictos bélicos. Y entonces resulta que tenemos unas Naciones Unidas que Estados Unidos está haciendo de todo en cualquier país que le da la gana y tienen el descaro de anunciarlo. Donald Trump dijo, bueno, que yo no puedo pasar por España, si quiero voy y paso, ¿y qué? ¿Qué va a pasar? No hay régimen de consecuencia. Entonces, Donald Trump España le prohibió el uso de las bases militares. Pero él dijo que si quería la usaba, que iba a hacer España. Pero no las usó, hasta donde yo tengo entendido. No las pudo usar, se le prohibió. Exacto, o sea que pero no podemos acusarlo tuvo de eso. la altanería, la jactancia, la prepotencia, la petulancia de decir. Sí, pero la boca, decir algo con la boca. No, si yo quiero paso por ahí, ¿qué va a hacer España? Como que dice, es muy chiquito para pelear con Estados Unidos.